Hoy se lanza la campaña de donación de sangre Héroe en 10 minutos que busca despertar en los jóvenes el sentimiento y la solidaridad para llevar a cabo esta campaña y tener un piso permanente de donantes de sangre. Para conocer todos los detalles de esta iniciativa es que recibimos al doctor Ismael Rodríguez, grado 5 de la Cátedra de Medicina Transfuncional de la Facultad de Medicina. Bienvenido, ¿cómo anda? Bienvenido, buenos días, bienvenidos a ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Usted es un viejo conocido de cuando vamos a cubrir las campañas al Hospital de Clínicas. Es verdad, hace 37 años que hago hemoterapia, casi hace unos cuantos años. Realmente lanzamos esta campaña porque es sumamente importante. Y uno de los elementos que ustedes hablaron recién, que fue la siniestralidad. Ustedes saben, el público sabe que prácticamente el 18% de las necesidades de sangre del país se las llevan los accidentes y hechos sangrientos. Por lo tanto, la siniestralidad es un elemento que pasó a tallar en el momento actual, en esta última década, como parte de requerimientos. Porque ¿qué puede ocurrir? Y puede ocurrir que un solo individuo se pueda llevar 80, 100 bolsas de sangre, por lo tanto, eso representaría a 100 donantes. ¿Y cómo estamos en Uruguay en cuanto al stock de sangre? Se había mencionado que en la pandemia había bajado la donación, que el stock nunca estuvo en riesgo, pero, digamos, había una lucecita amarilla prendida. ¿Cómo estamos en ese sentido? Mire, en estos momentos estamos bien y estuvimos bien en la pandemia. Esa luz amarilla es como me han escuchado decir a mí, cuando en el supermercado la góndola quedan 2 pastas de dientes, automáticamente uno abre y dice, bueno, tengo que conseguir más pastas. Esto es exactamente igual. Lo que nos permitió la pandemia nos educó a los uruguayos, eso es un tema muy importante, porque por un lado, las autoridades con muy buen criterio nos decían, no salga de casa, quédese en casa, y bueno, eso era una plataforma. Sin embargo, nos permitió cambiar la modalidad de la agenda. Quiere decir que ahora el donante se agenda previamente y va ese día y prácticamente está muy poco tiempo en el banco de sangre porque está en forma coordinada. Quiere decir que siempre ante catástrofes hay oportunidades. Esta fue una primera oportunidad. Y la segunda oportunidad es cambiar esto que es la plataforma. Ustedes sabrán muy bien que en Uruguay más del 60% de los donantes son exigidos de reposición, etcétera, como quieramos llamarle a nivel internacional. Uno tiene un para familiar. aclarar de qué se trata es cuando de repente a uno le dicen tiene que traer tantos donantes. Exactamente. Que a veces incluso caemos en la confusión de decir, ay, si no llevo 3 donantes no me operan. O que esos 3 donantes son para mí por si me pasa algo, ¿no? Exactamente, para darles una idea, nadie sabe de quién recibimos la sangre. La recibimos de un uruguayo que fue a donar en forma amablemente y voluntaria. Es voluntaria porque no la puso, pero siempre con algo a cambio. La definición de la Organización Mundial de la Salud de donación voluntaria es aquella que no se recibe nada a cambio. Quiere decir que el día libre es algo a cambio. Y yo lo cuento porque esto es muy importante para que el público en general lo sepa, que muchas veces pasa, y pasó este 24 de agosto, en la noche de la nostalgia, 25 feriados, los bancos de sangre se sacan 300 o 400 veces más sangre de lo que se necesita. Uruguay necesita 300 bolsas de sangre por día, todo el país. Lo que tenemos en Uruguay es un problema distributivo. Quiere decir que tenemos que coordinarnos para sacar sangre dentro de las necesidades. Porque la mayor responsabilidad nuestra, ¿cuál es? Hacer un correcto uso de la sangre que es de la comunidad. Distributivo quiere decir, por supuesto, la sangre tiene un vencimiento. Entonces, el tema es que tiene que ir más a los lugares que más necesitan y menos a los que no, para que no se desperdicie. Va en esa línea. Exactamente, muy bueno. Esa es una correcta apreciación. Lo que se debe hacer, y es lo que estamos tratando de lograr, es una coordinación. ¿Qué ocurre en el mundo cuando hablan de bancos de sangre, centros de extracción, etcétera? Si uno tiene una institución que transfunde 10 bolsas de sangre por día, la sangre dura 42 días, hace el cambio entre una situación o aquella situación en la cual, por ejemplo, en el interior del país se pone una bolsa de sangre cada 7 días.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la sangre cumple 15 días, que es la mitad casi de su vencimiento, debe volver a un centro de mayor complejidad. Bueno, eso es lo que nos falta en Uruguay. ¿Y qué hay que hacer para agilizar ese Bueno, hay que hacer un verdadero, a pesar de que hay, uno llama al Servicio Nacional de Sangre y nos pide el stock diario. El stock es un stock que no es genuino y nosotros estamos atrás de algo que hemos planteado. Ustedes, como muy bien sabrán, nosotros, el ganado nuestro tiene un chip y sabemos las vacas dónde están, cuándo. Bueno, esto es exactamente igual. Este es un planteo que lo debe tomar el Ministerio de Salud como premisa a entender nuestro, que es poner un chip a la bolsa y saber las bolsas desde el vencimiento y dónde está cada una con un registro. Fíjense que estamos hablando que tenemos chip en 20 millones de vacas. No podremos tener chip en 100.000 donantes o 100.000 bolsas de sangre al año. ¿Qué quiere decir que no es genuino el stock del Sistema Nacional de Sangre? Porque no hay un registro. Uno pasa los datos y no es online. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo pasar el stock a las 7 de la mañana, 7:30 cayó un accidentado y ya no tengo más el stock. ¿Ah? Si eso fuera con chip de radiofrecuencia, que es un seguimiento especial, pues automáticamente, como pasa en el mundo, se le da de baja y no está en el stock nacional. Claro. Que eso es lo que tenemos. Eso es una inversión, ¿no? Que el Estado es una inversión que, si uno analiza, no es tan costosa para la necesidad y la disponibilidad de toda la sangre. Porque ese es uno de los elementos que tenemos que tener. La gente a veces confunde, y eso hay que transmitírselo a la población, cuando hablamos de bolsa de sangre y no de donantes. Claro. Son dos cosas distintas, y eso es muy importante. Uruguay necesita 100.000 bolsas de sangre. Pueden ser 50.000 donantes que donen 2 veces al año, 30.000 donantes que donen 3 veces al año. Quiere decir que lo que hay que hacer es una correcta coordinación para eso. ¿Por qué se toma la sangre? Porque todo el mundo toma la sangre como primer parámetro para obtener. ¿Por qué? Porque el plasma, que dura un año, prácticamente se utiliza en un 15 a 20% con respecto a la sangre. Y las plaquetas, que duran tan solo 5 días, puede ser una gran limitante. ¿Por qué? Porque las plaquetas se utilizan principalmente en los pacientes hemato-oncológicos. Ustedes muy bien han puesto, y la prensa y el público en general sabe, que las respuestas a los tratamientos oncológicos en nuestro país tienen un nivel internacional. Bueno, ¿saben por qué es eso? Porque las dos complicaciones más grandes de los pacientes oncológicos por las nuevas quimioterapias es la infección y el sangrado. Y el sangrado se produce por plaquetas bajas. Por lo tanto, es un requerimiento que tenemos que cambiar esa plataforma. Cambiar esa plataforma, pero en forma coordinada. ¿Por qué? Porque esa forma coordinada nos exige solicitar a donantes que donen plaquetas, que es un producto que primero lleva más tiempo, no son héroes en 10 minutos, como lo habitual. Son en media hora, en 2 horas. Exactamente, 2 horas y pico. pero salvan muchas vidas. Pero hay faltante de plaquetas, entonces, ¿hay faltante de plaquetas para los tratamientos? No, porque ¿qué hacemos? Nosotros producimos con la sangre plaquetas y hacemos una correcta coordinación con los procedimientos de aféresis. Quiere decir que hoy por hoy yo podría decir que estamos en una situación buena, estamos en una situación que lo que queremos ahora es cambiar la plataforma. ¿Y por qué hablamos de plataforma de Héroe en 10 minutos y la parte universitaria? Por los jóvenes. Y usted diría, ¿y por qué los jóvenes? Y bueno, porque está demostrado en el mundo que los jóvenes tienen menos comorbilidades de todo lo que van pasando los años y que llevan a distintas causas y leyendas urbanas. Desde el ayuno al peso, etcétera, etcétera. Y eso hay que aclararlo. ¿Por qué hay que aclararlo? Porque es de suma importancia. Primero, prácticamente, y esa es la plataforma, los donantes voluntarios, cuando uno va voluntariamente, sin nada a cambio, uno es porque se siente bien. Y uno tiene que hacer la entrevista para poder discernir. Y nosotros tenemos que tener claro eso. Lo tenemos que tener muy claro porque es de suma importancia. Y ese es el cambio de plataforma. ¿Por qué los estudiantes? Porque nosotros hace tiempo que venimos trabajando con las maratones universitarias y este proyecto lo tomó como suyo no solo el Consejo de la Facultad de Medicina, sino todo el rectorado de la UDELAR.
Y nos dimos cuenta que hicimos una encuesta en la plataforma educativa EVA de la Facultad de Medicina y en una semana contestaron la respuesta 1.500 estudiantes, cosa que ni pensábamos. O sea que hay un interés, ¿no? 1.500, pero más interesante aún, de esos, el 92% de los estudiantes nunca habían donado sangre y el 80% estaban dispuestos a donar sangre. ¿Qué quiere decir? Que había un problema de comunicación. Le tenemos que decir a nuestros jóvenes la importancia. ¿Y por qué de laudelar? Porque eso nos permite hacer los indicadores. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos muy a favor que se pueden hacer todo el tema educativo desde la primera infancia, todos esos programas también, pero son muy difíciles después de evaluar los resultados. En cambio, en laudelar sí, nosotros hacemos las campañas y automáticamente, ustedes saben, registramos con nuestros residentes y con este programa Be The One o Héroe en 10 minutos, que es el que estamos lanzando hoy, justamente llamar a la gente a amplificar. El hospital de clínicas hoy extendimos el horario, porque eso también es otra de las herramientas que uno tiene que tener. Estamos dando días en la tarde por agenda y a su vez que algo impactante, y realmente esto es una primicia porque tuvimos la oportunidad y a partir del 15 de octubre seguramente el Hospital de Clínicas va a atender a donantes sordos porque hay médicos que van a trabajar con el lenguaje de señas y que va a permitir que esa población, que a veces ha sido relegado o estigmatizado, ¿verdad?, puedan ir a donar al Hospital de Clínicas 2 veces por semana, por agenda, con un intérprete del lenguaje de señas, cosa que hoy por hoy no lo tenemos. Doctor, hay algunos temas, usted decía, por ejemplo, la comunicación. Hay algunos mitos, como usted mencionaba, lo dijo, el ayuno, el tiempo que uno está donando, porque a veces se habla de media hora y hay gente que piensa que está media hora donando sangre y piensa, no, son minutos nada más. Además que uno se debilita también, claro, ¿no? Exacto. Pero hay otro tema y son los requisitos, que algunos son un poco cuestionables y puede llevar a que haya personas que digan, no, yo no puedo creer que por determinados temas no me permitan donar. ¿Se está trabajando también en ese sentido? Ustedes saben muy bien, porque fue pública notoriedad el año pasado un decreto del Poder Ejecutivo que modificó el reglamento 38500, que es el que está vigente, que está obsoleto, que lo tenemos que modificar. Esa comisión no se ha reunido todavía nuevamente para modificar eso. ¿Por qué? Porque consideramos que los criterios tienen que ser únicos a nivel nacional. ¿Qué pasa hoy? Y mire, yo acá voy a donar, no, a mí no me dejan lo que tú dices, pero esperá, cruzo al banco de sangre de enfrente y en el banco de sangre me dejan donar. Y entonces eso genera una incertidumbre en la población. Lo que nosotros queremos y estamos es que se reactive la comisión ministerial, esta que creó el propio Ministerio de Salud Pública, para hacer un formulario único nacional, primera cosa, fundamental. Un país pequeño, 500 kilómetros, 3.100.000, tiene que ser único, no puede ser. Y segundo, dar un tema de agenda para los días sándwich. Eso que parecía tanto, nosotros ya lo planteamos. No puede ser que si un banco de sangre saca 30 bolsas por día, por ejemplo, el día del 24 de agosto tenga que sacar 100. Porque esas se van a vencer, sabemos que se van a vencer. O si juega Uruguay, Peñarol o Nacional, yo no les quiero decir, ni les cuento a veces cuando algún trabajador se despierta tarde, y para que la institución no le descuente, no lo sancionen, va a donar y con el certificado se le da el día libre. Bueno, nosotros estamos en contra de eso porque eso no es lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud. Entonces, son requisitos y es verdad, tenemos que unificarlos. Los de los tatuajes, es un tema... Yo sabía que venís por ahí, ¿eh? Hoy todo el mundo tiene tatuajes, claro, ¿no? Hoy el 80% de los jóvenes tienen tatuajes. Bueno, el gran tema que se está modificando, ustedes deben saber que realmente uno tiene que retrotraerse a 30 años atrás, con lo que fue la pandemia del SIDA, y qué fue lo evolucionando. Pero hoy no es el problema el SIDA y el HIV, sino la hepatitis C, que es otra enfermedad pandémica, endémica en el mundo decretada. Entonces, ¿qué ocurre?
hemos también aprendido y se ha modificado. Nosotros acá todavía tenemos un año desde los últimos tatuajes. Sin embargo, ya hay publicaciones a nivel internacional que con determinadas técnicas, por ejemplo, de hepatitis C, que hay que hacerle el antígeno, otra técnica más, que ya se hace en algunos bancos de sangre, pero no se hacen todos. ¿Me entienden? Con eso uno está disminuyendo, estamos hablando de 3 meses, 2 meses, y hay en países que se trabaja, porque antes se tenía miedo con el tipo de instrumental que se trabajaban haciendo los tatuajes, etc. Hoy por hoy eso es una leyenda urbana. Sabemos que el propio público exige determinadas cosas que nos permiten. El tema de la acupuntura también, un tema que también está en boga. Entonces, todos esos elementos se han convertido en leyenda urbana. ¿Tá? Lo que tenemos que cambiar, pero ¿qué ocurre? Al estar la reglamentación, al no cambiar y al no ser un formulario único, se hace muy difícil mantener. Y una cosa interesante para el público en general, ¿qué pasó en la pandemia? La pandemia fue algo interesantísimo. En la pandemia, por un lado, unos decían que tenías que esperar un mes y te vacunabas para donar. Otros decían 2 semanas, otro un día, otro 3 días, etcétera, etcétera. No había. Sin embargo, la bibliografía internacional decía que por la plataforma que tenía Uruguay, que era la Sinovac y la Pfizer, en 24 horas podías donar. ¿Me entienden? Entonces, esas cosas llevan a una distorsión. La información fue tan en tiempo real cambiando que, bueno, ahí es más difícil de controlar. Exactamente, es más difícil. O, por ejemplo, si tuvo o no tuvo COVID. Si tuvo COVID y el COVID fue un COVID estándar, puede donar sangre a los 15 días. Nadie. Es igual que un proceso infeccioso. Si uno tiene un cuadro gripal, tiene que esperar 1 semana, 10 días para donar. O sea, está enfermo. Quiere decir, pero eso generó que no, yo tuve COVID, no puedo donar, cosa que no es correcta, no está bien. Entonces eso lo hemos hablando aprendido. ya más amplio acerca, ya más allá de que lo está mencionando, de lo que es la seguridad de la sangre, que es uno de los factores más importantes en todo lo que tiene que ver con la donación, está siempre presente ese mito más allá, o ese miedo más allá del COVID específicamente en la emergencia sanitaria, y no me pasarán algo, y no estaría en el periodo de ventana, y todo ese tipo de miedos que están tanto en quien dona, y no será que yo no sé, y como en el que recibe. Sí. Estaría bueno quizás echar un poco de luz en general sobre cómo se despista eso, cómo se detecta. Muy bien, muy interesante tu pregunta porque nos pasó. Entonces a mí me gusta, todo el mundo cuenta las maduras y las verdes es importante contarlas para que el público entienda. Nos pasó, no ahora, pero en el repique no tuvimos ninguna seroconversión por COVID, porque el COVID no se transmite por la sangre. Ese es el primer concepto para el que recibe sangre. ¿Y qué ocurre para el que va a donar? Todo el material, no tuvimos ningún donante que se haya infectado en la sala de donación. ¿Por qué? Porque trabajamos con las normativas aconsejadas por el Ministerio de Salud. Quiere decir que fue el distanciamiento, se separaron los sillones de donación, se agendaba, si vos tenías lugar para 2 sillones o 4 sillones y ponías 2 sillones, se agendaban menos donantes por hora. ¿Qué quiere decir? Que la pandemia, en todo ese mundo que nos cayó encima a todos, nos sirvió para aprender, nos sirvió para educar a la gente, y hoy por hoy yo les puedo decir que la agenda vino para quedarse. La agenda vino para quedarse. Nosotros le tenemos que ofrecer a nuestro país, a nuestros uruguayos, que si yo te digo que tenés hora 9:30, yo te tengo que atender 9:30. ¿Y por qué héroe en 10 minutos? Porque ustedes lo refirieron. Porque realmente son 10 minutos. Les voy a decir, la normativa internacional dice que toda extracción de sangre tiene que ser entre 8 y 10 minutos. Y si ustedes van a los bancos de sangre, van a ver una balancita que gire y todo. Esa balancita corta y toma el tiempo. Porque la sangre que demora más de 10 minutos en sacarse del individuo tiene todo un proceso de alteración que después no se puede conservar bien. Por lo tanto, es héroe en 10 minutos, más de 10 minutos nadie va a poder donar, porque nosotros ya lo corta la propia balanza, la propia máquina, que son de 8 a 10 minutos. Y ese es el otro miedo. ¿Esto cortará tiempo o esto no me seguirá sacando? Tiene doble alarma, tiene doble alarma, que se quede tranquilo. A mí me pasó pensar, porque uno piensa cada cosa, sí, ¿verdad? Sí, está bueno aclarar. Exactamente, pero hay que aclararlo, por eso es 10 minutos. Para cerrar, ¿cómo debe hacer la gente para agendarse?
bueno, y sumarse a esta campaña de Héroe en 10 minutos. Esta campaña se debe sumar en el Hospital de Clínica, en la página web del propio hospital, y si no, llamando al departamento de hemoterapia, es el 2487-1011, y ahí se va a agendar. Y tiene un celular que se los paso después porque me lo olvidé, el número. No es que me olvidé el número del celular. Nos van a pedir. ¿Es lo mismo que donen en cualquier otro centro de extracción? Nosotros queremos que donen todo, nosotros queremos cambiar esa modalidad. El gran tema, señores, que ocurre lo de siempre. Estamos tan mal educados que si uno va y dice, no, yo quiero donar voluntario, ya uno está haciendo la propia persona. ¿Y por qué vendrá? Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, decir, yo vengo a donar voluntariamente después de que salí de trabajar, como ocurre en el mundo, es así. En el mundo es así. ¿Cómo será? ¿Y por qué la voluntariez? Porque ocurrió en el mundo. Uruguay no tuvo nunca grandes catástrofes y guerras. Ustedes recordarán en el año 2001, cuando las Torres Gemelas, el gobernador Giuliani tuvo que pedirle a los neoyorquinos a las 10 horas que no fueran a donar más sangre. Porque los tipos cayeron en las Torres Gemelas y se presentaron miles de donantes a los bancos de sangre porque sabían que se necesitaba sangre. Por lo tanto, eso es el cambio educativo que tenemos que hacer todos y es parte de esto. Doctor, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. No, muchas gracias a ustedes y espero que esto pueda servir para mejorar la atención y los accidentes de tránsito, que habría que bajarlos, con los datos que ustedes presentaron. Sí. Yo hice este cálculo, en Uruguay, en el Hospital de Clínicas tenemos un programa que se llama Programa de Sangre Roja, Cruz Roja, que es por el sangrado de estos accidentes y nada más. Ustedes no saben los consumos que llevan estos pacientes. Por lo tanto, sí será importante la siniestralidad asociada a la sangre. Los invitamos entonces a ser héroes en 10 minutos. Cerramos por aquí la entrevista con el doctor Ismael Rodríguez.